Una vez que tenemos las nociones básicas de qué es un tipo de datos, de cómo podemos declararlos con type, vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo podríamos crear ficheros con tipo. Es decir, un fichero en el que cada uno de sus datos fuera un record que hemos definido con la orden type, como alternativa a los ficheros de texto que ya conocemos. Y para eso vamos a partir del ejemplo que ya teníamos, del que de una variable de tipo record le asignaba el valor a otra variable de tipo record gracias a que habíamos definido un tipo que almacenaba ese record. Pues bien, ahora la novedad está en que simplemente tendremos un fichero que declararemos como file of y ese tipo va a ser, en nuestro caso, tipo gente. Con esto estamos diciendo que nuestro fichero va a estar formado por registros, cada uno de los cuales va a ser de ese tipo que hemos llamado tipo gente. ¿Qué haremos para usarlo? Pues la primera parte es la que ya conocemos de cualquier fichero. Debemos relacionar el fichero físico con el fichero lógico. Es decir, a esa variable fichero asignarle un nombre dentro de nuestro sistema de ficheros, de nuestro sistema operativo. Pues diría quiero asignar. En ciertas versiones de Lazarus o de Delphi puede que necesite usar assign file en vez de assign. Vamos a usar en principio la sintaxis convencional. Dirá quiero asignar a mi fichero el nombre, pues por ejemplo, datos.dat. Un nombre poco original, pero a cambio suficientemente claro. Una vez que le he asignado ese nombre, ya podría crearlo para empezar a guardar datos. Y eso, igual que hacíamos en el fichero de texto, será con la orden read-write. Digo que quiero crear para escritura ese fichero que he llamado tal cual, fichero. Y terminaría con close. Nuevamente puede ser close file en ciertas versiones de Delphi. Quiero cerrar ese fichero. Y entre medias iría guardando cada uno de los datos que tendrían que ser de ese tipo gente. En mi caso puedo borrar este dato 2. Y puedo hacer aquí, por ejemplo, un bucle for que guarde 4 datos distintos. Pues podría decir quiero para una variable i que va a ir desde 1 hasta 4. Hacer lo siguiente, me preparo como siempre mi begin y mi end, me voy a ir desde aquí hasta aquí. Tendremos que declarar esa variable i. Y lo que podríamos hacer es algo parecido a esto. Nos traemos este bloque desde aquí. Y decimos de mi dato el nombre quiero que sea Héctor seguido, por ejemplo, por ese número. Y la edad quiero que sea 14 más ese número. De modo que tendríamos un Héctor 1, un Héctor 2, un Héctor 3, un Héctor 4, con edades 15, 16, 17 y 18. Podemos, como siempre, conservar este readline para que haya una pausa al final, pero ya sabes, no debería ser parte de un proyecto terminado. Vamos a comprobar si funciona. Vamos a cambiarle el nombre. Y nos dice que hay dos detalles que no le gustan. Vamos a comprobar, vamos a mostrar la ventana de errores para ver cuál es el mensaje concreto de cada error. Veamos. La primera línea nos dice que los ficheros con tipo no pueden tener tipos que sean referencia. Vale. Podemos forzar, para que le sea más fácil a nuestro compilador, a que todos los strings que vamos a guardar sean del mismo tamaño, limitándolo. Diciendo, por ejemplo, por mi nombre va a ser un string de no más allá de 100 letras. Y así reservará siempre 100 letras para el nombre y para cada edad, como es un byte, reservará estrictamente un byte. Y el segundo error nos dice, tengo datos incompatibles. Esperaba una cadena, porque estás intentando añadir una cadena, y lo que encontró es un número. Según la versión del lenguaje, según ciertos lenguajes, es muy habitual que cuando hacemos una operación como esta, directamente este número se convierta a cadena, de modo que se pueda concatenar, se pueda crear una cadena a partir de ambos. Si no es el caso, decimos, bueno, pues quiero que este entero me lo conviertas a cadena, para así poderlo concatenar. Pues volvemos a maximizar y probamos nuevamente a compilar. Ahora ya sí que le parece bien nuestro file of, porque ya sí que cada registro, cada record tiene un tamaño fijo, pero sigue sin gustarle esta línea y me dice, no sé qué es eso de int to str, porque no es una función base del lenguaje, es algo añadido por versiones recientes de Turbo Pascal, de Delphi, de Free Pascal, con lo cual le digo quiero usar una biblioteca adicional que se llama sysutils, que es donde están ciertas utilidades del sistema, entre ellas esas de conversión de datos. Relanzamos.
Y ahora ya sí, no obtenemos ningún mensaje de error, tampoco obtenemos nada de información en pantalla, porque nuestro programa se limita a volcar a fichero. Vamos a comprobar la apariencia que tiene ese fichero. Y el fichero está vacío, lo que suena a un despiste muy importante, que es que no hemos guardado el dato. Vamos a comprobar. Cerramos esta ventana. Efectivamente estamos preparando datos distintos, pero no los estamos guardando en el fichero. Pues digo, quiero escribir, y ahora será write, no será writeLine. Porque no quiero escribir y avanzar de línea, no es un fichero de texto. Digo, quiero escribir en mi fichero ese dato. Relanzamos y ahora sí que debería haber 4 fichas, pero que no se podrán ver de forma evidente porque habrá contenido que sea texto puro y contenido que sean datos numéricos codificados en forma de bytes, no texto puro. Lanzamos. Y en esta ocasión ya sí. El fichero muestra un texto Hector 1, un Hector 2, un Hector 3, un Hector 4, y si pedimos verlo de forma hexadecimal para ver qué son estos puntitos que hay por aquí, estos datos aparentemente no visibles, debería aparecer antes de cada nuevo Hector un dato que sea S15, 16, 17, 18. Con este visor concreto voy a opciones, digo que lo quiero ver en hexadecimal y vemos que efectivamente tenemos aquí un dato 0F, aquí un dato 10, aquí un dato 11, es decir, cuando acaba cada registro, después del nombre tenemos la edad, pero la edad como dato numérico, no como dato de texto. Es un detalle que refinaremos un poco más en la próxima entrega cuando hablemos de ficheros binarios. Y entonces ahora vamos a ver cómo podríamos leer ese fichero con tipo que acabamos de crear. Tendrás compartido este primer fuente y vamos a hacer una variante. Vamos a llamarlo leer fichero con tipo. No necesitaremos ya sysutils porque no vamos a crear un número a partir de una cadena ni viceversa. Sí que tendremos nuestro nuevo tipo de datos, sí que tendremos el dato que iremos leyendo porque lo haremos de uno en uno, sí que tendremos un contador. De hecho, nos vendrá bien incluso tener una cantidad. Con lo cual yo diría quiero también una cantidad de datos que va a ser otro número entero. Y sí que tendremos por supuesto un fichero. Sí que comenzaremos por asignar ese fichero lógico, esa variable en mi programa, al fichero físico, pero en este caso en vez de rewrite usaremos reset, la orden de abrir un fichero para lectura. Una vez que lo hemos leído ya podemos saber su tamaño, cuántos registros contiene, y eso lo haremos con file size. Es decir, le digo, mira cuál es el tamaño del fichero. Y en este caso, que es un fichero con tipo, un fichero basado en un cierto tipo de datos base, lo que hará es ver cuántos registros de ese tipo forman este fichero. Por ejemplo, mi fichero tenía 100 bytes para el nombre, 1 byte para la edad, realmente un separador más entre medias. Pero bueno, la idea está en que son cerca de 404, realmente 408 bytes. Pues bien, esta cantidad no va a ser 408, sino 4. Ahora lo que vamos a hacer es tantas veces como indique esa cantidad, no necesariamente 4 veces, dependerá de cuántos datos haya realmente. No vamos a escribir en fichero, sino a leer desde fichero. Con lo cual puedo cortar esta orden, pegarla aquí al principio, y no será write, sino read, leer. Ahora ya no querré prefijar el nombre, ni prefijar la edad, sino mostrarlos en pantalla, con lo cual diré escríbeme, avanzando de línea, el nombre, y si quiero luego un espacio en blanco y luego la edad. Y al igual que antes debo terminar cerrando el fichero, y según el caso, si estoy haciendo pruebas todavía, no es un proyecto terminado, quizás hacer una pausa para que me dé tiempo a ver la pantalla y los detalles que me muestra en pantalla. Lanzamos. Y tal y como esperábamos, tenemos Hector 1, Hector 2, Hector 3, Hector 4 como nombres, con hasta 100 letras reservadas, de las cuales estamos usando bastante menos, estamos usando 7 para cada uno, seguido por la supuesta edad, que sería 15, 16, 17, 18. Pues este segundo ejemplo lo tendrás compartido también como ejemplo de cómo leer los datos de ese fichero con tipo.
Pero lo habitual es no tener dos programas independientes, sino un único programa que lea y escriba. Y vamos a hacerlo ampliando una agenda que habíamos creado como prueba de cómo se podría manejar un array de records. El fuente era este, teníamos un array de hasta 1000 records y podíamos o bien añadir datos, que añadíamos al final del array, o bien ver datos y lo conseguíamos recorriendo el array. Pues vamos a hacer una variante que lo que haga sea, en vez de mantener esos 1000 registros en pantalla, los tenga guardados en el disco, en nuestro sistema de almacenamiento. Eso tendrá como ventaja que ya no estaremos limitados a 1000 registros, podemos tener tantos como queramos. Pero como inconveniente que va a ser mucho más lento, porque cada vez que queramos ver todos los datos, recorremos el fichero obteniendo uno y otro y otro y otro. No estará todo almacenado en memoria, con lo cual será más lento acceder, a cambio de que la capacidad no sea de 1000, sino de tanto como permita mi sistema de almacenamiento. Pues bien, vamos a empezar por cambiar el nombre, va a ser agenda basada en ficheros con tipo. Nuestro dato base ya no va a ser un array, sino que tendremos un tipo, que podemos llamar tipo gente, al igual que antes, y que va a ser un único registro. Tendremos un dato que va a ser de ese tipo, y un fichero que contendrá todos esos datos. Al igual que antes empezaremos con una cantidad 0, pero vamos a preparar el fichero. Porque en nuestro caso la primera vez que entremos no habrá datos. Pero si hacemos un reset de un fichero que no existe, tendremos problemas. Con lo cual vamos a comprobar si existe el fichero, y si no existe crearemos un fichero vacío. Y para eso comenzamos por asignar un nombre físico a esa variable fichero y por comprobar si existe. Lo crearíamos con rewrite y lo cerraríamos inmediatamente con close. Aquí, por cierto, veo algo raro, me sobra una S. Vale, seguimos con la lógica. El menú seguirá siendo el mismo que antes, puedo añadir datos, puedo ver datos, tengo que leer esa opción y cambiará la lógica de las opciones. En la opción de añadir no habrá que comprobar si cabe o si no cabe. Tendremos simplemente el begin y el end y no comprobaremos si está lleno. No nos hará falta llevar un contador porque simplemente guardaremos al final. Y diremos, dime el nombre de la persona, ya sin contador y sin nada por el estilo. De modo que lo guardaremos en el dato que tenemos, en su campo nombre, en su campo email y en su campo nacimiento. Y para guardar los datos, ya sabes, usaremos reset. Por eso es que ya sabemos que el fichero ya existe, hemos forzado a que se cree si no existía. Usaremos write para escribir. Quiero escribir en mi fichero ese dato. Cerraremos el fichero. Pero nos falta un detalle importante. Queremos que este dato se escriba al final. Eso en un fichero de texto se podía hacer con append. Aquí lo haremos colocándonos al final. Para eso tenemos una orden que es la orden seek. La orden seek me permite colocarme en cierta posición del fichero. ¿En cuál va a ser? Pues en la que me indique el tamaño, en la última. Quiero decir, posiciónate en mi fichero dentro de la posición que te indique el tamaño actual. Es decir, si tengo 0 datos todavía, se colocará en la posición 0. Si tengo 2 datos, se colocará después de la posición 2 y lo guardará en la tercera posición. Si tengo 50, se colocará en la posición 50. Entonces, esta estructura es la que permite que cuando yo guardo un fichero, cuando yo guardo un dato, se guarde al final de lo que existía en el fichero. Insisto, en el caso de los ficheros con tipo de un file of cierto tipo base. Pues con eso ya tenemos la parte de añadir. No hay array, no hay contador, simplemente nos colocamos al final del fichero y guardamos. ¿Qué haremos para mostrar datos? Esto sí que lo hemos hecho ya. Este for lo que hará es recorrer lo que tenemos en el fichero. Así que nos preparamos un nuevo bloque entre begin y end, que comience por
a abrir el fichero, que termine por cerrar el fichero y que entre medias lo primero que haga es comprobar la cantidad. Pues teníamos la variable cantidad, creo que sí, ajá. Pues decimos mi cantidad va a ser igual a este tamaño del fichero, esa cantidad de fichas que tengo en mi fichero. Y así podemos conservar esta lógica de que si la cantidad es 0, en vez de mostrar una respuesta en blanco que no es nada intuitiva para el usuario, le avisamos de que es que no hay datos. Si no, queda muy feo eso de que digamos, dime los datos y no aparezca nada. Es mucho más amigable decirle no te muestro nada porque no hay nada que mostrar. Y en caso de que sí que haya datos que mostrar, la única diferencia es que habrá que leerlos desde el fichero. Yo le quiero leer desde mi fichero un cierto dato y te voy a mostrar de ese dato su nombre. Pues con estos pequeños cambios, con el añado al final y con el leo desde fichero, obviamente fichero que primero he abierto y que luego cierro, deberíamos hacer que nuestra supuesta base de datos sencillita ahora guarde información realmente en fichero. Vamos a comprobar si funciona. Me regaña, me dice que aquí hablo de un tal dato que es tipo gente y no he puesto la palabra var. Había cambiado el var por type y no había vuelto a poner var para las variables que hay a continuación. Le lanzamos. Y este problema ya lo conocemos. Me dice, eso de un fichero de tipo gente y esto tiene tamaños tan ambiguos, no me gusta. Le decimos, vale, pues de acuerdo, el nombre va a tener, por ejemplo, 60 letras. Y el email va a tener, por ejemplo, 100 letras. Y con esos tamaños concretos ya sí que será capaz de gestionarlo. Nos dice que también que no sé lo que es file exist, eso ya lo conocemos. Decimos quiero utilizar. La biblioteca sysutils. Y ahora no le gusta que no he puesto un punto y coma en este end. Nuevo intento. Y otro punto y coma que me falta aquí. Y por fin ahora ya sí lo tenemos funcionando. Después de esos pequeños detalles vamos a añadir datos, vamos a hacer datos muy sencillos. La persona va a ser 1, 1, 1. Añado otra más que sea 2, 2, 2. Vamos a subir la ventana. Añado una más que sea 3, 3, 3. Ya digo que me muestre todos y si lo hemos hecho bien debería aparecer 1, 2 y 3, que son los nombres de esas tres supuestas personas. Solo me está mostrando el 3 y eso suena a que me falta un begin y un end. Vamos a comprobarlo. Salgo de aquí. Y efectivamente tengo aquí un for que pretende hacer dos cosas. Yo he tabulado dos cosas, pero no están dentro de un begin y un end. De modo que ahora es muy probable que al entrar se conserven los tres datos que he guardado antes y aunque yo no añada ningún dato adicional, pueda ir directamente a la opción 2 y me muestre esos tres datos que yo había añadido. Vamos a verlo. Programa en marcha y lo dicho, voy a la opción 2 directamente y tengo ahí mis personas 1 con nombre 1, 2 con nombre 2, 3 con nombre 3. Puedo añadir uno más. El nombre va a ser yo. Va a ser la cuarta. Si ahora muestro los datos, tengo a la persona 1, la 2, la 3 y la cuarta que soy yo. Pues esa es la forma. Así podríamos hacer que se añadan datos a un fichero con tipo, que se lean y se muestren datos de un fichero con tipo y que inicialmente se cree el fichero en caso de que no exista. Y como siempre lo ideal para practicar es no solo que hagas lo que yo he hecho, sino además que lo amplíes un poco. En esta ocasión puede ser, por ejemplo, añadir la opción de buscar. Una opción 3 que lo que haga es no mostrar a ciegas todos los datos, sino con la ayuda de la orden POS, mostrar los que contengan un cierto texto que elija el usuario. Por ejemplo, quiero buscar la ficha de alguien que se llame Juan. Pues si yo escribo Juan, que me aparezcan solo los que en el nombre contienen esa palabra.